¿Qué responsabilidad hay para el conductor de un vehículo automotor cuando en un percance pierde la vida uno de sus acompañantes? Es un tema que planteó el público de Cadena Sur y para contestarlo, qué mejor que un especialista, nuestro especialista. Vamos a nuestra sección de análisis jurídico. Jesús Díaz Dircio, buenos días. Buenos días público. Pues bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí como cada semana y pues el tema que hemos planteado, que en realidad lo planteó el público de Cadena Sur, pues es una situación en la como padecer ciertas enfermedades o cáncer o todo lo demás, a mí nunca me va a pasar, pero de repente puede ocurrir. Y entonces, pues es una situación a la que la gente no se enfrenta de manera cotidiana y no sabe cómo actuar, pero cuando tiene información previa, sí sabe qué hacer o es más fácil, sobre todo cuando te enfrentas en un accidente de tránsito, sobre todo con las autoridades, ya sea que tú hayas estado involucrado, seas víctima, colateral o todo lo demás, normalmente otro de los factores que inciden allí de manera muy importante son los policías, Sí. que tratan de sacar ventaja, no sé por qué. Hay policías buenos, por supuesto, uno, pero y lo suficiente, en número suficiente, pero en cada accidente de tránsito creo que no sé por qué, pero mandan a los policías malos, que someten a víctimas y a responsables y a víctimas a presiones terribles. Y además está cuando sí hay responsabilidad. No quiere decir que les vamos a decir cómo quitarse la responsabilidad, no, porque las responsabilidades se asumen, sino cómo enfrentar de manera correcta y en el respeto a los derechos de cada una de las partes la responsabilidad que se genera cuando el conductor de un vehículo ve que sus acompañantes pierden la vida. Sí, como comentas, tratándose de una acción derivada de un accidente de tránsito o una colisión, se entiende claramente pues que el hecho debe ser asegurado, ¿no? La policía no tiene la facultad de poder mover los elementos que pudieran establecer cómo sucedieron las cosas. Tienen que asegurar o acordonar estos lugares, pero no pueden llegar a mover esa situación, a veces a presionar a las personas, ya que ahí pues la intervención del Ministerio Público debe ser inminente, ¿no? El Ministerio Público es el que podrá determinar si existen lesiones, que se le proporcione inmediatamente el cuidado y atención médica a los lesionados, y tendrá que hacer todo lo relacionado a la investigación para poder determinar la responsabilidad de tipo penal, ¿no? Tratándose de accidentes de tránsito que pudieran ser entre vehículos o incluso no necesariamente que estén involucrados dos vehículos, sino un hecho en el que pudiera haber un impacto sin otro vehículo. Entonces las circunstancias van a establecer el procedimiento que debe seguir el Ministerio Público para poder asegurar primero a la policía del lugar y el Ministerio Público tomar todos los indicios o pruebas necesarias para poder determinar la responsabilidad. Estábamos hablando del tema qué sucede cuando fallecen las personas dentro de un accidente de esa naturaleza. Pues en ese sentido podría ser un delito derivado de una conducta culposa, a razón de que pues no tiene la intención de cometerlo, pero sin embargo, al suceder, pues el delito se tipifica si la persona que va conduciendo el vehículo es el responsable de la muerte de su acompañante. Muchas veces es el propio conductor. En ocasiones inclusive cambian al conductor de posición y ponen al acompañante con la intención de evadir la responsabilidad. Bueno, todo eso es parte de lo que el Ministerio Público debe de determinar a través de los indicios y pruebas que puedan asegurar por medio de los peritos de tránsito terrestre, de criminalística, todo lo que los peritos pueden observar para poder determinar si la responsabilidad fue del conductor. Porque tratándose de dos vehículos en colisión, pues puede ser el vehículo A o el vehículo B el responsable del hecho, y de ahí se determinará quién es el que va a tener que responder por esos daños, ¿no? Los daños pueden ser no solamente materiales, sino también morales y sobre todo de tipo penal, puesto que tendrán que ser repararlos
el propósito de determinar quién tuvo la responsabilidad pues es de que sea sancionado a través de la legislación penal en base a los años de cárcel que establece la ley, y en materia civil el hecho ilícito que produzca un daño moral es responsable del mismo, tendrá la obligación de repararlo. Entonces esos son los puntos en los que pues podríamos hablar del tema en relación a que sí existe una responsabilidad a consecuencia de un hecho de tránsito, pero pudiera ser si se trata de dos vehículos, de acuerdo a lo que determine el Ministerio Público con los peritos que señalen quién fue el responsable, ¿no? Tomando en cuenta si venía a alta velocidad, si había algún letrero que pudiera haber no tomado en cuenta el conductor, si venía a lo mejor con alguna sustancia tóxica en su sangre, si tenía licencia de conducir. Entonces todos esos elementos se tendrán que tomar en cuenta para determinar la responsabilidad. Si hay dos vehículos involucrados en primera instancia, ¿detienen a los dos conductores? Sí, desde luego al momento de que el accidente se produce o el hecho ilícito se produce, pues la autoridad tiene que asegurar a ambos porque no se determina aún quién es el responsable. Para eso es la intervención del Ministerio Público y los peritos que puedan determinar cómo sucedió el hecho y quién es el responsable de la consecuencia de ese hecho. La gente escucha que a veces cuando pasa un accidente de estos, aun cuando el conductor sea evidente, el conductor X haya sido evidente que él lo provocó, alcanza su libertad bajo caución. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Ahí hay diferentes situaciones que se podían presentar, tratándose de un acompañante que pudiera haber perdido la vida a través del accidente o a través de la colusión. Se entiende que si no tiene ningún parentesco, pues la responsabilidad penal del que iba conduciendo es el que tiene que responder, y posiblemente podría alcanzar una libertad por delito culposo. Sin embargo, hay muchos factores que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando la persona viene en estado de ebriedad o con alguna sustancia en su sangre y que no tiene manera de acreditar que está prescrita la sustancia que puede tener en su cuerpo, pues eso implica que la pena se incremente. Inclusive hay penas que se van desde los 6 años a los 20 años, aún siendo el delito culposo, a razón de que pudiera venir en estado de ebriedad o en una situación de incapacidad a razón de lo que haya consumido. Pero ahí sí lo delicado es que la sanción puede incrementar, tratándose de el homicidio, y tratándose de lesiones igual se puede incrementar el 50% de la lesión, o sea, de la sanción que se le implica el tipo de lesión que haya causado, hasta el 50% más de la pena se le puede incrementar si venía en un estado de ebriedad o en una situación en la que no podía circular, ¿no? No hay ninguna razón que haga al responsable de un accidente inimputable, que pueda alegar alguna cosa. Sí, de hecho, la responsabilidad que el Ministerio Público tiene obligación de determinar como un único órgano de persecutor de delitos, establece que si la responsabilidad del conductor no podía evitar el hecho a razón de que hubo alguna obstrucción en la vialidad o unas circunstancias que no fuera responsabilidad de él, es decir, que no la pudo haber evitado, pudiera ser una excluyente incriminación para que no fuera a ser sancionado. En muchos de los casos, pues hay actos inevitables que provocan circunstancias que el chofer no podía evitarlas, pero que no corresponden a su responsabilidad, sino a la de otro, y eso no causaría una responsabilidad para él. También es importante mencionar que no se procederá en contra del conductor o de la persona que haya cometido el acto cuando las lesiones del homicidio hayan sido en contra de sus familiares directos, ascendientes o descendientes, hermanos. Entonces dice que no se procederá en contra de ellos de acuerdo a la legislación del Estado de Morelos. ¿Y eso incluye cónyuges? Sí, incluye los cónyuges, hijos, padres, hermanos. Dice la ley en el artículo 129 del Código Penal del Estado de Morelos que no se procederá contra quienes culposamente ocasionen lesiones o homicidio en un grado de ascendiente o descendiente, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, los casos lamentables en que la gente mueve su auto sin fijarse que hay un niño por ahí
y le causan la muerte al hijo. Ya es un atropellamiento ahí. Ya no es esto. Ya no es una... Perdón, ya me estoy saliendo. Es un atropellamiento que también podría ser una causa de responsabilidad. Desde luego, si hay delitos que se persiguen de oficio, todos los delitos relacionados al tránsito, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de ebriedad o simplemente han consumido alguna sustancia o simplemente sea un hecho de tránsito, es perseguible de oficio. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un seguro y no tener seguro en el auto? Desde luego, la acción previsora de contratar un seguro es para efectos de que a cualquier daño que causa un tercero, pues pudiera repararse inmediatamente a través de la intervención del seguro, si es responsabilidad del conductor o de la persona que se encuentra involucrada en el hecho. Sin embargo, aquí es muy importante, no siempre se cuenta con el seguro, pero sí se debe pensar que la responsabilidad no se extingue por esa razón, ¿no? Si el conductor causó un percance en el que pudiera tener responsabilidad, tendrá que responder tanto penalmente por el hecho como civilmente, pagando los daños ocasionados, restituyendo el daño ocasionado a un hecho anterior, y cuando no es posible esto, indemnizar a la persona a través del pago de dinero. El seguro ayuda, no puede dar una cobertura siempre y cuando sea el seguro de cobertura amplia, ¿verdad? Porque Exacto. Hay un montón de seguros y la gente luego dice, sí tengo seguro, pero es el de daños a terceros. Sí, incluso el daño que se determina pues debe ser de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿no? Si pierde la vida, pues se tiene que prever el daño moral que le ocasiona a la familia, a las personas que de alguna manera por la muerte de su familiar tienen una consecuencia de ese hecho. También se puede hacer efectivo el cobro de ese tipo de indemnizaciones, tanto morales como materiales. Entonces, ahí la consecuencia de una situación como esta puede producir mucho más consecuencias para el conductor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el conductor involucrado en la muerte de una persona es operador de una unidad del transporte público, un taxi o un colectivo? Es importante tocar ese tema porque tratándose de los conductores de vehículos escolares o de servicio público, de inicio tienen una penalidad mayor, ¿no? La responsabilidad que ellos tienen, y es cuando yo decía, si alguien pierde la vida en un hecho de tránsito derivado del conducir un vehículo de público, de servicio público o de escuela, la pena va desde los 6 años hasta los 20 años, inclusive podría ser privado de la libertad y no alcanzar un beneficio a razón del tipo de vehículo que transita, ¿no? Y como lo comentaba, son delitos que se persiguen de manera oficiosa e incrementan la pena el hecho de venir conduciendo un vehículo de esa naturaleza. Sí se incrementa la pena y sí es una sanción mayor, y sí como consecuencia podría tener una sanción y la suspensión de los derechos, inclusive las de poder conducir nuevamente, ¿no? Yo no entiendo cómo, sabiendo la gravedad de que pueden tener sus actos, los conductores del servicio público manejan como manejan. Sí, de hecho en la ley está prevista su conducta como una sanción más grave para ellos, y aún así continúan actuando de una manera imprudente. Desde luego, la responsabilidad se deriva de la investigación que realiza el Ministerio Público, y muchas veces pudieran ser o no responsables, pero cuando lo son, tienen una consecuencia de una pena mayor que cualquier persona normal, ¿no? Y con las conductas que luego tienen, pues bueno, ya estamos prejuiciados, ¿no? Pues el taxista fue o el rutero fue, pero ni aún así le tienen miedo porque piensan que nunca les va a ocurrir. Sí. Recapitulemos. Entonces, cuando una persona conduce un vehículo y se ve involucrado en un accidente donde muere una persona, hay diferentes circunstancias, en algunas de las cuales no tiene responsabilidad, como cuando la persona que fallece como acompañante es su familiar. Sí tiene responsabilidad, pero no sí, se procederá en contra de ellos porque pues tienen parentesco que pudiera excluirlos en cuanto al pago de una sanción. O sea, para explicar esto,
por muy pariente que sea, yo ante la ley sí tengo una responsabilidad. Sí, sí es responsable de las conductas delictivas, solamente que no se procederá en contra de ellos tratándose de que son los causamientos dolientes de la persona que le han causado el daño, pero tratándose de no tener un parentesco, pues la responsabilidad se deriva de tipo penal y civil. Tendría que pagar los daños económicos causados tanto materiales como morales. Así es. Y una persona que no tiene parentesco o cuando no hay parentesco entre conductor y víctima, tiene la obligación de pagar los daños materiales, morales y penales. Sí, ahí habría una situación en la que la persona que provocara el acto pues tendría inmediatamente que responder penalmente en los años de cárcel que le imponga la sanción, tanto por las lesiones como por el homicidio, ¿no? Porque hemos evitado la frase que deberíamos haber dicho desde el principio. Porque a quien se le demuestre la responsabilidad en la muerte de una persona que vaya en su vehículo, incurre en homicidio. Sí, el homicidio es la consecuencia como acto delictivo del hecho producido, sí. Sí, o sea, y aun cuando tuviera, digamos, la menor sanción, pero eso no le quita el carácter de homicida. Así es, el acto que se comete a consecuencia de un hecho de esa naturaleza, pues lo clasifica como una conducta delictiva que posiblemente tenga que estar registrada o va a estar registrada en relación a ese tipo de circunstancias, ¿no? Y trae consecuencias como es el pago de daños, como es la restitución económica de los daños materiales y morales y la suspensión de los derechos que implica el poder transitar nuevamente con licencia, ¿no? Y la indemnización porque por la vía civil se paga la determina un juez. Sí, desde luego ahí ya cuando la responsabilidad penal se ha determinado, puede ser tanto en la vía penal que se establezca el monto como en la vía civil. Ahí se debe tomar en cuenta pues los años que la persona, si trabajaba y tenía un ingreso, y se debe tomar en cuenta sus ingresos, la dependencia económica de las personas que tenían o vivían de esos ingresos, y tendrá que valorarse para poder proyectar una indemnización derivada de ese daño moral o material que tendría que ser restituido. Entonces la consecuencia de un conductor en relación a esas circunstancias es reparar esos daños, pero cuando se ha causado el delito el homicidio ya no es posible restituirlo a como estaba antes y tendrá que indemnizarlo económicamente. Entonces las indemnizaciones pueden ser muy extensas en ese sentido, porque ya se toman en cuenta muchas otras circunstancias, ¿no? Anteriormente se hablaba mucho de que la sanción económica iba a ser de acuerdo a lo que establecía la Ley Federal del Trabajo en relación a la muerte de un trabajador y se establecía en días de salario y eso establecía un tope, pero de acuerdo a las reformas y de acuerdo a la evolución que ha tenido el derecho, actualmente lo que se toma en consideración es el tiempo que pudiera haber seguido produciendo económicamente y tendrá que responder también por los daños que de lo que produce dependían económicamente de esas personas. Entonces se tiene que proyectar una indemnización durante el tiempo que pudo haber producido la persona y durante el tiempo que las personas lo necesiten. Entonces el daño moral sí es algo que se debe tomar en consideración tratándose de ese tipo de actos, porque civilmente pueden ser condenados al pago de una indemnización muy extensa. Y todo eso debería de contribuir a que quien maneje un vehículo motorizado lo haga respetando las reglas de tránsito, aunque el reglamento de tránsito en Morelos prácticamente ¿qué será? Pues son unos cuantos artículos que no son muy precisos, el reglamento estatal, porque nadie se ha atrevido a construir un reglamento auténtico. Algunos municipios sí lo tienen, como Jojutla, por ejemplo, que es muy completo, pero todas las reglas, y también está el reglamento de carreteras federales, el reglamento federal de tránsito, las reglas se hicieron, están motivadas y fundadas. Sí, desde luego. En ese sentido, las reglas que establece el tránsito, pues sí considera el hecho de que deben conducirse con mucho cuidado, respetar las señales y la velocidad en la que puede estar permitido. Sin embargo, cuando la circunstancia sucede y se toma ya en cuenta la lesión o el homicidio, ya implica la intervención de otro tipo de autoridades que tendrán que prever la sanción que se le impondrá a la persona que causó el daño, ¿no?
Así es. Pues bueno, Jesús, muchísimas gracias. Como siempre, temas muy interesantes, temas que están allí, son parte de la cotidianidad, pero en las cuales no reparamos y que gracias a la forma en que nos las presenta sabemos que pueden tener una enorme repercusión, porque eso cambia la vida de la gente. Sí, el hecho de una naturaleza como esta podría cambiar la vida de las personas tanto de manera económica como moral, ¿no? Pues el que no pueda continuar una vida sana afecta mentalmente esa circunstancia a todos los involucrados. Así es. Jesús, pues muchísimas gracias por este análisis jurídico ahora del tema, la responsabilidad que tiene el conductor de un vehículo movido a motor cuando en un percance pierde la vida alguno de sus acompañantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.